Hace 24 siglos, en el año 399 a.C., en Atenas, la ciudad más culta y más creativa que habían visto los tiempos, tuvo lugar un juicio memorable. El filósofo Sócrates, a sus 70 años de edad, fue acusado de inventar nuevos dioses y de corromper a la juventud. Los detalles del juicio en el que Sócrates fue declarado culpable los conocemos únicamente por los testimonios de dos talentosos escritores, Platón y Jenofonte, que eran discípulos suyos, por lo que difícilmente podemos pensar que en este asunto hayan sido objetivos. Difícilmente también dejaremos de sentir que son conmovedores. Leo las siguientes líneas en el diálogo Critón o del deber, en el que Platón recoge una conversación que sostuvieron Sócrates y su mejor amigo, Critón, en la cárcel unos cuantos días antes del cumplimiento de su sentencia de muerte. Tanto si el vulgo lo afirma como si lo niega, tanto si hemos de sufrir una suerte más dura que la presente, como si hemos de tener una más halagüeña, pese a quien pese, el cometer una injusticia es malo y vergonzoso para quien la comete. No se debe devolver injusticia por injusticia, ni hacer daño a hombre alguno, ni aun en el caso de que recibamos de ellos un mal, sea el que fuere. En el más famoso de los diálogos platónicos que abordan los últimos días de Sócrates, la Apología, hay una frase que parece inocente, pero que expresa en forma sucinta el origen de la gran aventura del pensamiento que ha sido la filosofía occidental. La frase es la siguiente: los profetas y adivinos dicen muchas cosas excelentes, pero nada de lo que dicen es producto de sus conocimientos. De esta diferencia esencial que señala Sócrates surge la filosofía. Los profetas y adivinos, la religión y la superstición, los mitos y los ritos han existido desde que los seres humanos comenzaron a buscar sentido a su existencia. En todos los pueblos del mundo, los mitos han servido como explicaciones suficientes acerca de los misterios más profundos de la condición humana. ¿Cuál es el origen de todo? ¿De dónde venimos las personas? ¿Cómo debemos relacionarnos con nuestros antepasados? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Qué nos ocurre después de la muerte? La hazaña original de la filosofía, su primera y más auténtica originalidad, consistió no tanto en sus preguntas, algunas ya formuladas desde tiempos remotísimos, no tanto en sus respuestas, algunas francamente disparatadas, sino en su actitud frente a los problemas, en el medio empleado para buscar sus respuestas y en el criterio empleado para evaluarlas. Los primeros filósofos no trataron de averiguar qué querían los dioses mediante ritos y consultas esotéricas. Tampoco aceptaron de antemano lo establecido por la tradición, por la tribu o por los líderes de la tribu, ni las respuestas de los magos y sacerdotes. Los filósofos comenzaron a buscar respuestas nacidas de la observación y la experiencia. Comenzaron a discutirlas con argumentos lógicos y las juzgaron de acuerdo a su racional criterio, sin apelar a textos sagrados ni a revelaciones de alguna divinidad. Esta aspiración a la racionalidad era, por un lado, una afirmación personalísima, la del individuo frente a la tribu, la del yo pensante frente al mundo pensado. Por otro, era también una afirmación de nuestra humanidad común, de una humanidad común que nos une por encima de nuestra animalidad y de nuestras características más exteriores. La razón puede y debe unirnos más que nuestra nacionalidad, lengua, religión, raza, apariencia o inclinaciones. Las bestias aman a sus hijos, defienden su territorio y de vez en cuando ayudan al prójimo. No hay nada más profundamente humano que el extraordinario poder que tenemos para pensar racionalmente. Y no hay nada que nos haga más falta cuando nuestros prejuicios y características exteriores
nos separan y nos enfrentan violentamente unos contra otros. Esta nueva manera de buscar respuestas por parte de los filósofos implica todavía la confianza en nuestra capacidad para investigar, razonar, dialogar, entender, aceptar nuestros yerros y superar individual y colectivamente nuestros retos intelectuales. Esta confianza en nuestras potencias racionales es, además, el fundamento del auténtico humanismo. Los primeros y casi legendarios filósofos griegos de los siglos VII y VI antes de Cristo se hicieron preguntas que tenían que ver con la naturaleza. ¿De dónde ha surgido todo lo que vemos? ¿Cómo se ha formado? ¿De qué está hecho? Son preguntas que hoy intenta responder la física, y esto es precisamente lo que fueron o quisieron ser los primeros filósofos, físicos. La búsqueda de explicaciones que intentaran satisfacer antes a nuestra mente que a nuestro corazón constituye lo que los expertos han llamado el paso del mito al logos. Una transición inacabada, imperfecta, pero que en Occidente al menos sabemos cuándo comenzó y quiénes fueron sus iniciadores. Hombres como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Leucipo, Demócrito, etc., eran naturalistas, matemáticos, físicos. La ciencia y la filosofía nacieron juntas y solo iban a separarse en los siglos XVII y XVIII. Cuando Sócrates era joven, se acercó a esos filósofos que intentaban averiguar los orígenes y el funcionamiento de la naturaleza. Al principio lo deslumbraron, pero al cabo entendió que no hacían ningún progreso y casi todo lo que decían no eran más que intuiciones. Que si el principio de todo era el agua, o el fuego, o el aire, o los números, que si había un principio animador en todos los seres vivos, etc. En efecto, los primeros científicos no lograron avanzar casi nada en sus conocimientos ciertos, en gran medida porque no tenían tecnología suficiente para hacerlo. La primera revolución científica quedó trunca y solo heredó a quienes continuaron sus pesquisas muchos siglos más tarde poco más que una base matemática, algunas frases oscuras e inspiradoras y el arrojo de hacerse preguntas dificilísimas. Una vez desencantado de los físicos de su tiempo, Sócrates cambió el objetivo de la filosofía, del mundo natural, exterior, al mundo humano, interior. Si la filosofía comenzó aspirando a hacerse ciencia, Sócrates supo darle su vocación ética. Y lo primero que descubrió fue nuestra persistente, limitante e ilimitada ignorancia. Si bien no encuentro que haya formulado jamás en forma literal aquella frase que se le atribuye, la de solo sé que no sé nada, lo cierto es que lo caracteriza bastante bien, pues dijo cosas parecidas y subraya la famosa y muy original ironía socrática. Descubrir la ignorancia, nuestra ignorancia, parece poco, pero no debemos olvidar que la ignorancia es una fuerza motriz básica de la humanidad. No han sido los jactanciosos, sino quienes viven con insatisfacción su ignorancia, los que han hecho avanzar al conocimiento y a las ciencias. Antes de terminar, recordemos el título de esta emisión: Originalidad y promesa de la filosofía. Su originalidad, como ya lo señalamos, consistió en intentar dar respuesta a preguntas esenciales empleando exclusivamente el intelecto, sin recurrir a los mitos ni a la religión. La originalidad de Sócrates en particular consistió en lograr que la filosofía volviera los ojos hacia los problemas humanos y mayormente en descubrir nuestra ignorancia. Pero,
¿Cuál es la promesa de la filosofía? La promesa de la filosofía consiste en permitirnos a todos buscar respuestas que de antemano no excluyan ni perjudiquen a los demás. Algún día, espero, la humanidad estará cohesionada más que por sus mitos, por el consenso racional, por las discusiones civilizadas y por el amor al conocimiento y a las ciencias. Inevitablemente, los mitos tienden a confrontarnos. La superstición, el prejuicio, la discriminación, el racismo, las ideologías, los nacionalismos, las políticas identitarias nos alejan del mundo objetivo y tarde o temprano limitan nuestras libertades o nos conducen a conflictos violentos. Ninguna respuesta específica que demos a nuestras preguntas esenciales nos unirá más que el reconocernos universalmente como seres pensantes en busca de respuestas. Eso somos, buscadores de respuestas. Hoy estuvimos en la cafebrería El Péndulo de la Zona Rosa. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.